esta jornada vamos a estar conversando a propósito del Manual de Buenas Prácticas en Digitalización y Georreferenciación. Ha sido elaborado por Francesca Leza, Rodrigo Barbano y Mariana Rizzo, y trata allí de sistematizar la experiencia de los proyectos plancóndor.org y sitiosdememoria.ui, ofreciendo de esta manera un aporte técnico para la reflexión y para la implementación de buenas prácticas en dos temas centrales: recuperación, sistematización y digitalización de documentos por un lado, y georreferenciación de sitios utilizados para la comisión de crímenes de lesa humanidad por otro. Vamos a ver, en primer lugar, la presentación de este manual. Te presentamos un manual con las lecciones más importantes que aprendimos al desarrollar los proyectos plancóndor.org y sitiosdememoria.ui. El documento destaca la importancia de facilitar el acceso al conocimiento y tratar la información de manera ética. Nos enfocamos en dos temas clave: la digitalización, que preserva documentos y los hace accesibles para todas las personas, y la georreferenciación en mapas interactivos de lugares significativos para la memoria y la justicia. El manual es una guía técnica de herramientas informáticas para la divulgación rigurosa de procesos sociales, históricos y políticos. Queremos fortalecer los espacios digitales con información confiable y accesible para contribuir a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Te invitamos a explorar el manual y a compartir tus ideas con nosotros. Allí teníamos entonces la presentación de este manual de buenas prácticas en digitalización y georreferenciación, y vamos a estar conversando con dos de sus autores. Francesca Leza, que es profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford en Reino Unido, es presidenta de honor del Observatorio Lucy Ibarburu de Uruguay e investiga sobre derechos humanos en América Latina, y Rodrigo Barbano, programador, coordinador de sitiosdememoria.ui, programador de plancóndor.org y programador también de sitiosdememoria.ui, y como decíamos, ambos coautores de este manual que se está presentando. Bienvenidos, un gustazo poder estar conversando con ustedes dos, que hemos conversado en otras ocasiones también. Un gusto, Álvaro, estar contigo hoy y bueno, conversando también con Francesca. Sí, ¿Qué tal, Francesca? muchísimas gracias, Álvaro, que siempre nos acompañas y nos ayudas a difundir el trabajo de temas de derechos humanos. Bueno, asumo que ha sido un largo tiempo de trabajo llegar a esta presentación. Sí, así ha sido. Empezamos el proyecto de plancóndor.org exactamente lo lanzamos, perdón, hace 2 años, pero en realidad empezamos el trabajo un año antes. Así que el nuevo toolkit que difundimos unas semanas atrás es el resultado, podemos decir, de estos 3 años, a los que hay que sumar igual toda la experiencia de Sitios de Memoria Uruguay, que es de mayor tiempo porque esa plataforma ya tiene 5 años de su funcionamiento. Obviamente un largo trabajo de investigación, como tú decías, Francesca, y Rodrigo, asumo que también un extensísimo trabajo técnico ha llevado esto, ¿no? Bueno, como mencionaba Francesca, Plan Cóndor cumple 2 años y Sitios de Memoria cumplió 5 años hace poquito. Y bueno, en estos periodos de los dos proyectos que tienen muchísimos puntos en común, son, como siempre decimos, son como plataformas hermanas, comparten parte de la infraestructura tecnológica y además comparte experiencia, no solo porque parte del equipo de trabajo coincide, sino porque la temática y los procesos detrás de los distintos ítems de los sitios, como la georreferenciación y la digitalización, se ha hecho con experiencia en común. Y eso es lo que hemos tratado de ir plasmando en este manual que estamos conversando contigo hoy. Bueno, dice que aporta ejemplos concretos de buenas y malas prácticas en torno a estas temáticas y lo presenta, bueno,
con una forma que ustedes ya me contarán en forma de viñetas. ¿Cuáles son esas buenas y malas prácticas? Sí, quizás yo puedo dar un panorama un poco general y luego Rodrigo Mm. puede hablar de algunos ejemplos más específicos. Como decíamos hace poco, queríamos utilizar estos varios años de experiencia en la construcción de ambas plataformas para poder sistematizar, por un lado, nuestra experiencia y por el otro, compartir con un público más amplio que quizás está encarando tareas parecidas de poner a disposición del público información vinculada a los derechos humanos de libre acceso, de poder compartir con ellos los desafíos, los aprendizajes, los éxitos, pero también los fracasos, porque finalmente sabemos que estos proyectos y todos los proyectos siempre tienen idas y venidas. Y entonces nuestro objetivo con el toolkit fue sistematizar las experiencias alrededor de esos dos ejes que Álvaro vos mencionabas. Obviamente hay muchos ejes más que se podrían abordar, pero uno de los objetivos del toolkit era también de que fuese un documento bastante ágil y que fuese relativamente breve y escrito en un lenguaje accesible. Por eso nos pareció que era importante priorizar el eje de la digitalización de documento y de georreferenciación de sitios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, porque son dos prioridades de nuestro trabajo en ambas plataformas y también pensamos dos ejes que son muy urgentes a trabajar en ese objetivo más amplio de garantizar el acceso a la información y al conocimiento de las violaciones de derechos humanos. Ujú. Y por tu lado, Rodrigo. No, en realidad vos querés como un resumen rápido de cuáles son las buenas y malas prácticas, pero vamos a dejar que la gente acceda al manual. Lo que sí puedo comentar es que nosotros tratamos de sistematizar algunos de los errores comunes que veíamos, tanto que veíamos que vimos en nuestro trabajo y aprendimos de la experiencia, como hemos visto en otros proyectos. Ya sea sociales o de políticas públicas, llevados adelante por estados, por universidades. Y bueno, y tienen que ver o sea, esencialmente con estos dos temas de digitalización y de georreferenciación. En digitalización en particular, como a modo de resumen, vemos que a veces hay dificultades para la selección de un equipamiento adecuado. Esto significa que a veces se subdimensiona el equipamiento que se tiene que usar para obtener buenos resultados y a veces se sobredimensiona. Es decir, a veces hay proyectos que no se llevan adelante porque se considera que hay que usar equipamiento carísimo para digitalizar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y eso no siempre es así, depende de los materiales, depende de los resultados que uno quiera obtener, siempre considerando que hay cuestiones mínimas que hay que respetar, por ejemplo, que los materiales se le pueda hacer reconocimiento de caracteres para que se pueda buscar, para que se pueda hacer otro tipo de tratamiento y aprovechamiento. Pero a veces se sobredimensiona tanto que los proyectos no se pueden llevar adelante. Eso es un problema que nosotros detectamos y que tratamos de poner y ejemplificar. Ujú. A veces se subdimensionan también los proyectos, se subdimensiona en el sentido de lo que se quiere abarcar para digitalizar, el tipo de equipamiento que es necesario, a veces no es el adecuado, y esto esto sucede no solo porque a veces no se puede comprar el equipamiento adecuado, sino en instituciones públicas que uno dice, bueno, esta institución puede llegar a adquirir un equipamiento un poco más grande, un escáner un poco más grande o una cámara de fotografías, etcétera. Y esas instituciones que podrían llegar a adquirir estos materiales compran otros por desconocimiento o porque no valoran correctamente el tipo de información a digitalizar. Y también ponemos ejemplos en ese sentido. Después hay otro tipo de buenas y malas prácticas que nosotros nos referimos sobre, por ejemplo, el tratamiento de documentación sensible, que a veces eso es un problema sobre todo con archivos militares, eh, y también con la sistematización que hizo Francesca sobre las víctimas, la base de datos. Nosotros tratamos de abordar la problemática del acceso y la problemática de la privacidad y las restricciones que tienen que haber a estos contenidos.
buscando un balance, ¿no? Esa es la dificultad, el punto difícil, que es, no hay que restringir todo, pero tampoco, pero a veces hay que ser cuidadoso con la información que se difunde y se permite el acceso, ¿tá? No hay una solución única a esto, hay que ver caso a caso, pero la finalidad tiene que ser brindar acceso, pero con estas restricciones solo en el caso que sea necesario. Podemos seguir conversando, pero los puntos generales son estos. Trabajo en Ujú. digitalización, la cuestión de georreferenciación de espacios, porque es importante tener un anclaje territorial a las violaciones de derechos humanos, y el manejo ético de la información junto con la problemática del acceso. ¿A quiénes va dirigido este trabajo? Porque allí se aclara que no solo a los colectivos de derechos humanos, que es lo primero que uno piensa con este tipo de trabajo, bueno, está dirigido justamente a quienes trabajan o están interesados en esta temática, pero se abren otras áreas también. Sí, como decía hace poco, cuando escribimos el toolkit, lo hicimos de una forma accesible porque nuestro objetivo final era que pudiese ser utilizado por distintos grupos y distintos públicos. Por supuesto, Álvaro, como vos mencionaba, un primer grupo que seguramente tenga interés en en el toolkit son las agrupaciones de derechos humanos, porque vemos como la construcción de página web parecida a las nuestras ayudan a difundir el trabajo que se hace y a dar acceso a la información. Pero en nuestra red de contactos, con un viaje que hicimos hace un par de meses atrás a Chile, vimos como hay muchísimos otros actores que también están trabajando en la construcción de políticas públicas de memoria en distintos lugares que no son solamente de la sociedad civil. Por ejemplo, en este viaje a Santiago, interactuamos con distintos abogados de derechos humanos que están también utilizando las nuevas tecnologías en su trabajo, muchos trabajadores de distintos ministerios, del Ministerio de Justicia, pero también de la Dirección de Migraciones, que están construyendo base de datos y mapas interactivas de los lugares donde se cometieron violaciones de derechos humanos en Chile. Entonces, podemos decir que el toolkit está dirigido a todos estos grupos que desde su distinta posicionalidad tienen un interés a poder trabajar con estas nuevas tecnologías que quizás asociamos principalmente con la sociedad civil, porque sabemos y hablamos hace poco de Sitios de Memoria Uruguay, que fue uno de los primeros colectivos que utilizó las nuevas tecnologías con estos objetivos de acceso a la información y de acceso libre, que no hay que olvidar, porque hay mucho acceso, Mm. pero no todos los accesos son acceso libres. Entonces, quizá la sociedad civil ha sido pionera en esta tarea, pero estamos viendo que hay otros actores desde el Estado, desde el Poder Judicial también. Algunos de los invitados que participaron a este taller en Chile trabajaban en la Corte Suprema de Chile, en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y por supuesto también a periodistas, a investigadores, a estudiantes, porque efectivamente el público que interactúa con las nuevas tecnologías es muy amplio y vemos como también muchos investigadores están realizando distintas mapas, no solo quizás de violaciones de derechos humanos del pasado reciente, sino que de otros tipos de temas vinculados a los derechos humanos, como pueden ser protestas o criminalización de la protesta o conflictos medioambientales, etcétera. Ujú. Yo pensaba justamente eso, la importancia que reviste para estudiantes, investigadores, decías tú, para nuestra profesión del periodismo, es fundamental tener este tipo de herramientas. Y es posible, ustedes obviamente ya lo deben haber considerado, se nutren de aportes justamente que puedan surgir de estos distintos grupos? Bueno, Álvaro, en realidad es uno de los desafíos que tenemos y es lo que hemos, en la línea que hemos ido trabajando. De hecho, el Ujú. toolkit, este manual que creamos y que estamos conversando,
lo desarrollamos en base a la experiencia de los proyectos que mencionamos, pero además con los feedback y los retornos que pudimos ir teniendo en reuniones con organizaciones sociales, con todo lo que mencionaba Francesca en estas reuniones que tuvimos en Santiago, con universidades, con gente que está en las políticas públicas, con organizaciones sociales, con académicos. Entonces, a partir de todas estas reuniones, de todas estas devoluciones, ya sea presenciales o virtuales, es que lo fuimos ajustando y de hecho, a partir de la publicación también ya tenemos una cantidad de aportes que a lo mejor los podemos incluir en alguna futura versión. Así que sí, es un trabajo, si bien hay un grupo de personas que lo plasma, es un trabajo más bien colectivo de aporte de muchas personas e instituciones. Y quería agregar una cosita muy pequeña de lo que planteó Francesca. En realidad, si bien está orientado, o sea, nosotros creamos el toolkit a partir de experiencias en violaciones de derechos humanos, en lo que se llama el pasado reciente, digamos, las dictaduras o la coordinación represiva del Plan Cóndor. Nosotros pensamos que puede ser usado, sí, para, por ejemplo, en Chile comentaban de lo importante que sería tener un sitio de georreferenciación referido a las vulneraciones de derechos humanos del estallido social de 2019 y 2020, o otro tipo de vulneraciones de derechos ambientales o de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, que nosotros lo planteamos el toolkit de una manera que puede ser aprovechado por cuestiones que excedan, evidentemente, que sean diferentes a las cuestiones de la dictadura y el pasado reciente, ¿no? Digitalización y georreferenciación, cortado con cuestiones éticas y de acceso, es algo que es suficientemente amplio para ser usado por colectivos que tienen que ver con otro tipo de defensa y visibilización de violaciones a los derechos. Y entonces, de futuro, que yo creo que no me expliqué bien cuando hacía la consulta. Obviamente que el trabajo fue realizado con aportes múltiples. La duda, y me sigue quedando de alguna manera, por eso la replanteo, es cómo se va a nutrir de aquí en adelante, cómo está pensado seguir enriqueciendo este trabajo. Bueno, tenemos nosotros como equipo, tenemos siempre muchas ideas y muchos planes. Lamentablemente necesitamos recursos como todo en la vida para poderlos implementar y justamente estamos en una etapa de búsqueda de distintas financiaciones para poder llevar adelante una tercera etapa. Y justamente lo que nos gustaría hacer, si lo podemos lograr, sería organizar algunos talleres, eh, tanto en Chile, donde ya fuimos, pero también en Uruguay y en Argentina y quizás Paraguay, para poder entablar nuevas conversaciones con todos los grupos o, digamos, los públicos que hemos mencionado hasta ahora en distintos países, porque el toolkit, como ahora, se basa principalmente en la experiencia de Uruguay y de Chile, pero tenemos muy claro que quisiéramos ampliar los intercambios y los diálogos con distintas agrupaciones y distintas personas en toda la región. Así que eso sería, digamos, un poco nuestro planteamiento a futuro de poder seguir realizando más intercambios con un objetivo a largo plazo de poder actualizar este toolkit quizás dentro de 2 años, sumándole, digamos, los aportes y también, y esto lo dejo así como para que lo comente más Rodrigo, como sabemos las nuevas tecnologías están cambiando todo el tiempo, entonces no solo las experiencias de agrupaciones de otros países cercanos, sino también para que el toolkit pueda estar, digamos, actualizados y reflejar las nuevas tendencias en la tecnología. Sí, eso debe ser todo un desafío, Rodrigo, es casi permanente. Sí, en realidad es exactamente como plantea Francesca. Nosotros tratamos de ir problematizando a medida que las cosas aparecen y que nosotros vamos generando experiencia. Evidentemente, ahora desde hace un par de años, digamos, hay bastante desarrollo en torno a inteligencia artificial,
por ejemplo, que eso es algo que si bien van apareciendo las herramientas y uno se va enterando de las distintas cosas que pasan, bueno, de que aparecieron herramientas de generación de imágenes, aparecen herramientas de generación de texto, ChatGPT, bots, todo ese tipo de cosas. Es importante sentarse un poco a pensar cuáles son los usos éticos de estas herramientas, cómo se pueden aprovechar para las causas sociales, que eso debería ser lo que nos mueva, ¿no? Más que la novedad, cómo podemos aprovechar esto para tener nuevos mecanismos para comunicar cosas o nuevas herramientas para visibilizar fenómenos, para buscar también la memoria de verdad y justicia, digamos, que eso es lo que nos mueve. El uso de la tecnología es un medio para una finalidad política, que es poner estos temas en discusión y la búsqueda de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces, en ese entendido es que es importante nosotros estar bastante actualizados en qué tecnologías se están usando, qué cosas aparecen y poder problematizarlas desde una perspectiva de derechos. Ujú. Sin duda que algo que ustedes decían, los dos en distintos momentos, la ética, el uso ético de las herramientas atraviesa todo esto, ¿no? Yo no sé si ustedes quieren de pronto hacer como una síntesis antes de despedirnos para quienes nos sigan y quienes puedan acceder a este material y tener esta herramienta que consideramos realmente fundamental para el trabajo. Y una síntesis, perdón Álvaro, no te entendí muy bien, una síntesis de los puntos principales Claro, o... de los puntos principales, seguro, una invitación, vamos a decir, a quienes accedan a esta charla para que una vez más tener bueno, las bondades de esta herramienta que ustedes a lo largo del tiempo han creado y que, como tú decías, Francesca, están tratando de ver de futuro cómo seguir mejorándola y actualizándola. Sí, perfecto, ahora te entendí. Bueno, primero quizás señalar que no me acuerdo si ya lo hemos mencionado, pero el toolkit está disponible en libre acceso en la página web de plancondor.org y de sitiosdememoria.ui y está disponible tanto en español como en inglés, siempre con el objetivo de ampliar el público que pueda tener acceso al toolkit. Y como síntesis, quizás los dos puntos principales que podemos decir es que en relación a los ejes de digitalización de documentos y de georreferenciación de sitios de violaciones de derechos humanos, por un lado, compartimos y reflexionamos sobre las experiencias que adquirimos con la construcción de la página web plancondor.org y sitios de memoria.ui y somos muy, creo, honestos en discutir los desafíos que hemos tenido y también las soluciones que hemos encontrado, que no queremos decir que necesariamente sean soluciones que funcionen en todos los casos, pero quizás pueden ser unos ejemplos o unos modelos que organismos parecidos o personas que trabajen en políticas públicas puedan considerar al momento de enfrentarse con contextos parecidos. Y además hay en cada uno de los dos capítulos en que se divide el toolkit, hay recomendaciones quizás más técnicas donde damos sugerencias y consejos, en particular de algunos software de acceso libre que se pueden utilizar por quienes quieren quizás construir plataformas parecidas con mapas interactivos y también recomendaciones técnicas sobre cómo digitalizar, como mencionaba antes Rodrigo, la importancia de OCR y de los programas que se pueden utilizar. Así que quizás esos son los dos ejes, una parte más de reflexión y de aprendizajes y la otra parte de compartir recomendaciones técnicas. De hecho, al final hay dos hojas donde se resumen las distintas recomendaciones técnicas que esperamos sea de utilidad a todos quienes consultan el toolkit. Bien. Sin duda que sí, Y Rodrigo. para complementar una cosita nada más, en realidad esto es
es un manual, es un aporte y son consejos reales basados en la experiencia y que se orientan a contextos reales, a situaciones reales, digamos. A veces lo que sucede es que una organización social o un organismo estatal quiere buscar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un proyecto de georreferenciación o de digitalización o de acceso, y se encuentra con recomendaciones que no son realistas, que no se aplican a sus contextos. Bueno, nosotros generamos experiencia latinoamericana a partir de contextos reales y de situaciones y de soluciones a esos problemas que van surgiendo y que vamos viendo. Entonces, en ese sentido, entendemos que es un humilde aporte que puede ser aprovechado para no cometer los mismos errores que cometimos nosotros y otros, y poder llevar adelante proyectos que, en definitiva, los mejores proyectos son los que pueden terminar haciéndose. Y a veces por no tener una guía sencilla, los proyectos no se hacen. Y eso me parece que es de los mayores aportes que produce este manual, digamos. Sí, está hecho con mucha responsabilidad y con mucha humildad, lo cual no quiere decir que el aporte sea humilde. Pero bueno, te entiendo tu postura. Francesca, Rodrigo, muchas gracias. Es un gusto siempre poder compartir estos minutos de charla y poder difundir, ayudar de alguna manera a difundir, por lo menos mínimamente, estos trabajos que tanto esfuerzo llevan y, bueno, tanto sacrificio también, así que fue un gusto una vez más. Nos reencontramos pronto. Un gusto, Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro. Que pases bien. Chau, chau.